Bueno, vamos a explicar los misterios de las fiestas sanpedrinas. A través del tiempo se ha venido realizando por parte de las tradiciones de los pueblos, especial pagana, este tipo de celebraciones y que tiene una connotación espiritual muy fuerte, que es la parte subliminal por la cual tienen éxito muchas de estas celebraciones, porque es la recreación de todos los vicios y pasiones interiores que cargamos dentro, las afloramos en la danza, la poesía, la canción, el pensamiento. Es la pasión desenfrenada de entre nosotros mismos expresada en los festivales, en los ídolos, en la música, en la danza. Según data un historiador como Reinel Salas, vicepresidente de la Academia Huilense de Historia, sobre tradiciones, costumbres y folclore, dice que los españoles llegaron al territorio de América Latina y trajeron tradiciones de toda su vida, entre las cuales se encontraba la fiesta de San Juan Bautista, un santo muy celebrado en la península ibérica. Después la Iglesia Católica cristianizó el solsticio de verano, y llevando con esto a la asociación de luz con el fuego y el agua. Y todo esto estaba asociado. Aún hoy, en los momentos actuales, en las playas de Barcelona, vi en la víspera del 24 de junio, hay muchas fogatas y la gente sale a celebrar, lo cual consiste en pasar por encima del fuego con el propósito de limpiar sus espíritus de toda tendencia maligna y de toda impureza. Esa costumbre se trasladó a América y en casi todos los países se celebra el Día de San Juan y está asociada a la parte andina, concretamente en el Perú, Ecuador y Bolivia, con el sol. Aquí a través del tiempo pues hay una relación muy importante de esta tradición con lo que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo del 15 al 17. Lo pueden buscar en la versión Reina Valera del año 1960. Dice así: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, o sea Jehová, y los testimonios que él habla prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole la ira. Vemos en estos apartes cómo a través de la historia el pacto con el Eterno ha sido quebrantado por parte de nosotros los seres humanos, porque desafortunadamente nos entregamos a las pasiones desenfrenadas y queremos practicar lo de otras naciones, cometiendo un adulterio espiritual al introducir a nuestra vida, o sea, al pacto matrimonial con el Eterno, meter otro espíritu, otro ángel, otro demonio para que venga a fornicar con las naciones. Y fornicar es traer a la seducción, amar lo de otras costumbres. Entonces, cuando vino ese pacto de adulterio espiritual, quedamos expuestos a todas esas prácticas de otras partes. Entrando un poco en materia ya espiritual, ¿por qué San Pedro? San Pedro representa un gran misterio dentro de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, en la fiesta de San Pedro, vemos cómo hay celebraciones en donde aparece ya no el vino de nuestro Señor Jesucristo, ni aparece el pan de nuestro Señor Jesucristo, sino que más bien, en honor a la fiesta, lo que realiza en este pueblo, en este departamento, es la botella de aguardiente o de ron, y aparece el marrano o el asado huilense.
O sea, abandonamos la práctica que dejó nuestro Señor Jesucristo, el dador de luz, el dador de vida, el que muestra el camino y la verdad. La dejamos por la práctica de hoy en día. Dejamos el partimiento del pan que representa el cuerpo y dejamos el tomar el vino que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a cual le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es el misterio de Pedro, sobre la roca, la piedra de tropiezo y escándalo. Hoy en día vemos cómo se cambió por el aguardiente y se cambió por la lechona o por el asado huilense o el cerdo, que en la antigüedad ya saben que significa animal inmundo, o sea, para consumo de hombre, por el daño que hace, no solamente espiritual sino físico. Pero de todas maneras, esta tradición para otros pueblos pues es muy apetecida, es siempre desobedeciendo. Entonces, después de que esto no lo hacía antes el pueblo indígena, no lo hacían nuestros antepasados, sino cuando llegó la colonización fue que trajo estas prácticas. O sea, no son prácticas propias de nuestra región, sino que han sido traídas del extranjero. Ya vemos cómo hoy en día, por razón los ídolos que tenemos de fútbol en Colombia, el ídolo de ciclismo en Colombia pertenece a las empresas multinacionales de España. Ejemplo, James es del Real Madrid, que de Real no tiene nada, porque le llaman los galácticos, las estrellas de fútbol, adorando las estrellas, que eso está prohibido por las Sagradas Escrituras. Entonces vemos cómo está allí atacado el tema espiritual. De igual manera, vemos allí a Nairo como recibe por telefónica este premio del tridente, que es como un trincho, como si fuera trincho de diablo, allá en el mar Adriático, entonces en el Tirreno Adriático. Entonces vemos como estos ídolos que hoy en día, por eso la mayoría ya cogió la fiebre de la bicicleta, a ponerse los trajes con todas esas campañas publicitarias en la espalda, en los chicles, en todos esos trajes que llevan los ciclistas. Están todos los multinacionales, la llevan cargando y después van a criticar al gobierno para decir fuera las multinacionales. Por eso tenemos una doble moral espiritual y por eso el gobierno no puede parar este tema de la invasión multinacional, porque ahí cargamos en esos uniformes que se ponen los ciclistas idolatrando a Nairo porque quieren ser como Nairo y porque la moda así lo impone. Ya están cargando todas las empresas multinacionales. Asimismo, también se está hablando de Betania, fue construida por Impregilo, empresa italiana, y con acciones del Vaticano, de Roma, porque ahí está la injerencia nuevamente, influencia española y espiritual del Vaticano, como también Endesa, que tiene acciones el Vaticano de la empresa multinacional Endesa española, de origen español, la que construyó también parte del Quimbo. Entonces vemos cómo las naciones están sometidas al yugo no solamente espiritual, sino al yugo material por sus prácticas, así como nuestro Señor decía que cuando el pueblo no acataba los estatutos espirituales que había dejado, quedaba sometido a las naciones babilónicas, los entregaría a las naciones. Y por eso estamos viendo que hoy en día, como presidente, ya entregó a todas las naciones en las tierras colombianas, los territorios, para la mega minería y para la inversión extranjera. Entonces ahí nos damos cuenta cómo a través de los festivales, como en este caso que estamos celebrando en la ciudad de Neiva, está llevando al desorden. El desorden porque Pedro es el fundamento, es la piedra donde nuestro Señor Jesucristo le dijo: edificaré mi iglesia. ¿Qué tiene que ver Pedro con las borracheras, con los artistas, con las tarimas sanpedrinas? ¿Qué tiene que ver con reinas semidesnudas en carroza? ¿A quién están reconociendo?
Un misterio importante de mencionar es el que aparece con la entrega de las llaves de la ciudad por parte del alcalde, del gobernador, a las candidatas. Si nos damos cuenta en la simbología, Dios, o representando a nuestro Señor Jesucristo, le entrega la llave a Pedro del cielo. Y aquí se hace una burla entregándole el alcalde de la ciudad o el gobernador, entregándole la llave a la reina para que abran las puertas, como hacen en la simbología cuando el Señor se dirigía a las ciudades que permitían el ingreso de costumbres ajenas y de las fiestas ajenas a la espiritualidad, a la común unión con Dios o a la religión, que significa volver nuevamente a unir con Dios. Se hablaba de fornicación y de adulterio. Así Jerusalén, así Samaria y todas las ciudades de las tribus de Israel y de Judá fornicaron con las naciones babilónicas, y eso llevó a la destrucción, al exilio de las tribus de Israel. Y por eso nos tocó venir a nuestro Señor Jesucristo a volver a entregar mensaje para volver a unir estas tribus. Sin embargo, no le conocieron. Así está pasando hoy en día. Este es un simbolismo. Pedro también está relacionado con las aguas de vida, porque Pedro caminó sobre las aguas, pero por la duda se hundió, y fue cuando el Señor lo exhortó y le dijo: hombre de poca fe. Entonces, las aguas representan un papel muy importante, porque la gente, cuando quiere que llueva, invocan el nombre de Pedro. Vemos como las candidatas, hay un desfile especial por el río Magdalena, en donde las candidatas tienen el desfile traje de baño, como si llevaran carrozas por las aguas desfilando con sus trajes majestuosos. Y allí no se dan cuenta que al río, en la ciudad de Neiva, el río Magdalena, le caen los 10 caños o las 10 fuentes de aguas negras le caen al río, y las reinas encima del río desfilan. Eso nos muestra la ceguera espiritual que tienen los dirigentes y los organizadores en el tema de poner a desfilar a su reina encima del agua podrida que le cae de todos los caños de la ciudad de Neiva, porque no ha sido capaz los dirigentes de establecer una planta de tratamiento de aguas residuales para descontaminar el río, pero sí le trasladaron recursos por aproximadamente 35.000 millones al Parque La Música Jorge Villamil. Tumbaron esos árboles maravillosos para construir ese escenario, un escenario para rendirle culto, otra idolatría más al supuesto compositor de las Américas. Que esto estamos reflexionando. Entonces ahí vemos ciertas relaciones importantes. Por eso en la temporada de junio, especialmente en esta temporada de festividades, es donde después de las fiestas se disparan las tasas de embarazos y también de nacimientos de niños, comienzan a partir de esta época. Eso nos indica que la promiscuidad o la relación sexual aumenta. Ese es el producto en parte de las fiestas. Eso lo vamos a ver reflejado en los que nacen aproximadamente febrero, marzo, de estas personas que nacen en estas épocas, de lo que se hace en las fiestas que le llaman San Pedrino. Entonces, ¿cuál es la relación de Pedro con todas estas fiestas? Cuando, si leemos las epístolas de Pedro o el Evangelio según Pedro, no, nada tiene que ver relación. Y por eso lo que estamos presenciando es una abominación a uno de los apóstoles queridos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos generando una abominación a las enseñanzas. Cuando vemos a un señor vestido, haciendo alusión en los desfiles a Pedro con una botella de aguardiente. El aguardiente significa aguardientes. Por eso las gentes, cuando toman el aguardiente, se ponen calientes. Sus órganos sexuales también se alteran y su pensamiento. Y de allí vienen productos de relaciones sexuales ilícitas, violaciones
estados de alicoramiento que llevan a accidentes de tránsito, a riñas, peleas. Y entonces ahí nos damos cuenta cómo el aguardiente produce reacciones violentas en la naturaleza del cuerpo humano, de hombres y mujeres. Todas estas fiestas donde hoy en día se traen ídolos de la música, de las músicas que la gente levanta las manos como en honor, en júbilo, moviendo sus cuerpos sensualmente para hacer oda al adulterio, a la fornicación, a la pasión. Entonces nos damos cuenta cómo todo se va relacionando con la abominación de estas fiestas que le llaman San Pedro. Ojo avisor, porque llegarán los tiempos, como en cuando algún día a Mocoa no se creyó, y la ciudad también. Es probable, teniendo afluentes como Río del Oro, que ya no hay oro, sino putrefacción. Magdalena, Ceibas y la Quebrada La Toma están muy juntas y cerca al microcentro de la ciudad. Y que en algún momento, así como se hacen odas, fiestas, carnavales, en honor a este Señor de aguas, de igual manera podemos presenciar cómo estas aguas en algún momento pueden desbordarse y causar una abominación desoladora en la ciudad. Es un momento de reflexión para que analicemos que por respeto al Señor Dios Todopoderoso, a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, no participemos de estas fiestas paganas, idólatras, abominables, porque son la burla al Eterno y a sus discípulos. Shalom Alejem.
Bueno, vamos a explicar los misterios de las fiestas sanpedrinas. A través del tiempo se ha venido realizando por parte de las tradiciones de los pueblos, especial pagana, este tipo de celebraciones y que tiene una connotación espiritual muy fuerte, que es la parte subliminal, por la cual tienen éxito muchas de estas celebraciones, porque es la recreación de todos los vicios y pasiones interiores que cargamos dentro, las afloramos en la danza, la poesía, la canción, el pensamiento. Es la pasión desenfrenada entre nosotros mismos expresada en los festivales, en los ídolos, en la música, en la danza. Según data un historiador como Reinel Salas, vicepresidente de la Academia Huilense de Historia, sobre tradiciones, costumbres y folclore, dice que los españoles llegaron al territorio de América Latina y trajeron tradiciones de toda su vida, entre las cuales se encontraba la fiesta de San Juan Bautista, un santo muy celebrado en la península ibérica. Después la Iglesia Católica cristianizó el solsticio de verano, y llevando con esto a la asociación de luz con el fuego y el agua, y todo esto estaba asociado. Aún hoy, en los momentos actuales, en las playas de Barcelona, vi en la víspera del 24 de junio, hay muchas fogatas y la gente sale a celebrar, lo cual consiste en pasar por encima del fuego con el propósito de limpiar sus espíritus de toda tendencia maligna y de toda impureza. Esa costumbre se trasladó a América y en casi todos los países se celebra el Día de San Juan y está asociada a la parte andina, concretamente en el Perú, Ecuador y Bolivia, con el sol. Aquí a través del tiempo pues hay una relación muy importante de esta tradición con lo que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo del 15 al 17. Lo pueden buscar en la versión Reina Valera del año 1960. Dice así: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, o sea Jehová, y los testimonios que él habla prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole la ira. Vemos en estos apartes cómo a través de la historia el pacto con el Eterno ha sido quebrantado por parte de nosotros los seres humanos, porque desafortunadamente nos entregamos a las pasiones desenfrenadas y queremos practicar lo de otras naciones, cometiendo un adulterio espiritual al introducir a nuestra vida, o sea, al pacto matrimonial con el Eterno, meter otro espíritu, otro ángel, otro demonio para que venga a fornicar con las naciones. Y fornicar es traer a la seducción, amar lo de otras costumbres. Entonces, cuando vino ese pacto de adulterio espiritual, quedamos expuestos a todas esas prácticas de otras partes. Entrando un poco en materia ya espiritual, ¿por qué San Pedro? San Pedro representa un gran misterio dentro de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, en la fiesta de San Pedro, vemos cómo hay celebraciones en donde aparece ya no el vino de nuestro Señor Jesucristo, ni aparece el pan de nuestro Señor Jesucristo, sino que más bien, en honor a la fiesta, lo que realiza en este pueblo, en este departamento, es la botella de aguardiente o de ron, y aparece el marrano o el asado huilense.
O sea, abandonamos la práctica que dejó nuestro Señor Jesucristo, el dador de luz, el dador de vida, el que muestra el camino y la verdad. La dejamos por la práctica de hoy en día. Dejamos el partimiento del pan que representa el cuerpo y dejamos el tomar el vino que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, al cual le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es el misterio de Pedro, sobre la roca, la piedra de tropiezo y escándalo. Hoy en día vemos cómo se cambió por el aguardiente y se cambió por la lechona o por el asado huilense o el cerdo, que en la antigüedad ya saben que significa animal inmundo, o sea, para consumo de hombre, por el daño que hace, no solamente espiritual sino físico. Pero de todas maneras, esta tradición para otros pueblos pues es muy apetecido, es siempre desobedeciendo. Entonces, después de que esto no lo hacía antes el pueblo indígena, no lo hacían nuestros antepasados, sino cuando llegó la colonización fue que trajo estas prácticas. O sea, no son prácticas propias de nuestra región, sino que han sido traídas del extranjero. Ya vemos cómo hoy en día, por razón los ídolos que tenemos de fútbol en Colombia, el ídolo de ciclismo en Colombia pertenece a las empresas multinacionales de España. Ejemplo, James es del Real Madrid, que de Real no tiene nada, porque le llaman los galácticos, las estrellas de fútbol, adorando las estrellas, que eso está prohibido por las Sagradas Escrituras. Entonces vemos cómo está allí atacado el tema espiritual. De igual manera, vemos allí a Nairo como recibe por telefónica este premio del tridente, que es como un trincho, como si fuera trincho de diablo, allá en el mar Adriático, entonces en el Tirreno Adriático. Entonces vemos como estos ídolos que hoy en día, por eso la mayoría ya cogió la fiebre de la bicicleta, a ponerse los trajes con todas esas campañas publicitarias en la espalda, en los chicles, en todos esos trajes que llevan los ciclistas, están todos los multinacionales, la llevan cargando y después van a criticar al gobierno para decir fuera las multinacionales. Por eso tenemos una doble moral espiritual y por eso el gobierno no puede parar este tema de la invasión multinacional, porque ahí cargamos en esos uniformes que se ponen los ciclistas idolatrando a Nairo porque quieren ser como Nairo y porque la moda así lo impone. Ya están cargando todas las empresas multinacionales. Asimismo, también se está hablando de Betania, fue construida por Impregilo, empresa italiana, y con acciones del Vaticano, de Roma, porque ahí está la injerencia nuevamente, influencia española y espiritual del Vaticano, como también Endesa, que tiene acciones el Vaticano de la empresa multinacional Endesa española, de origen español, la que construyó también parte del Quimbo. Entonces vemos cómo las naciones están sometidas al yugo no solamente espiritual, sino al yugo material por sus prácticas, así como nuestro Señor decía que cuando el pueblo no acataba los estatutos espirituales que había dejado, quedaba sometido a las naciones babilónicas, los entregaría a las naciones. Y por eso estamos viendo que hoy en día, como presidente, ya entregó a todas las naciones en las tierras colombianas, los territorios, para la mega minería y para la inversión extranjera. Entonces ahí nos damos cuenta cómo a través de los festivales, como en este caso que estamos celebrando en la ciudad de Neiva, está llevando al desorden. El desorden porque Pedro es el fundamento, es la piedra donde nuestro Señor Jesucristo le dijo: edificaré mi iglesia. ¿Qué tiene que ver Pedro con las borracheras, con los artistas, con las tarimas sanpedrinas? ¿Qué tiene que ver con reinas semidesnudas en carroza? ¿A quién están reconociendo?
Un misterio importante de mencionar es el que aparece con la entrega de las llaves de la ciudad por parte del alcalde, del gobernador, a las candidatas. Si nos damos cuenta en la simbología, Dios, o representando a nuestro Señor Jesucristo, le entrega la llave a Pedro del cielo. Y aquí se hace una burla entregándole el alcalde de la ciudad o el gobernador, entregándole la llave a la reina para que abran las puertas, como hacen en la simbología cuando el Señor se dirigía a las ciudades que permitían el ingreso de costumbres ajenas y de las fiestas ajenas a la espiritualidad, a la común unión con Dios, o a la religión, que significa volver nuevamente a unir con Dios. Se hablaba de fornicación y de adulterio. Así Jerusalén, así Samaria y todas las ciudades de las tribus de Israel y de Judá fornicaron con las naciones babilónicas, y eso llevó a la destrucción, al exilio de las tribus de Israel. Y por eso nos tocó venir a nuestro Señor Jesucristo a volver a entregar mensaje para volver a unir estas tribus. Sin embargo, no le conocieron. Así está pasando hoy en día. Este es un simbolismo. Pedro también está relacionado con las aguas de vida, porque Pedro caminó sobre las aguas, pero por la duda se hundió, y fue cuando el Señor lo exhortó y le dijo: hombre de poca fe. Entonces, las aguas representan un papel muy importante, porque la gente, cuando quiere que llueva, invocan el nombre de Pedro. Vemos como las candidatas, hay un desfile especial por el río Magdalena, en donde las candidatas tienen el desfile traje de baño, como si llevaran carrozas por las aguas desfilando con sus trajes majestuosos. Y allí no se dan cuenta que al río, en la ciudad de Neiva, el río Magdalena, le caen los 10 caños, o las 10 fuentes de aguas negras le caen al río, y las reinas encima del río desfilan. Eso nos muestra la ceguera espiritual que tienen los dirigentes y los organizadores en el tema de poner a desfilar a su reina encima del agua podrida que le cae de todos los caños de la ciudad de Neiva, porque no ha sido capaz los dirigentes de establecer una planta de tratamiento de aguas residuales para descontaminar el río, pero sí le trasladaron recursos por aproximadamente 35.000 millones al Parque La Música Jorge Villamil. Tumbaron esos árboles maravillosos para construir ese escenario, un escenario para rendirle culto, otra idolatría más al supuesto compositor de las Américas. Que esto estamos reflexionando. Entonces ahí vemos ciertas relaciones importantes. Por eso en la temporada de junio, especialmente en esta temporada de festividades, es donde después de las fiestas se disparan las tasas de embarazos y también de nacimientos de niños, comienzan a partir de esta época. Eso nos indica que la promiscuidad o la relación sexual aumenta. Ese es el producto en parte de las fiestas. Eso lo vamos a ver reflejado en los que nacen aproximadamente febrero, marzo, de estas personas que nacen en estas épocas, de lo que se hace en las fiestas que le llaman San Pedrino. Entonces, ¿cuál es la relación de Pedro con todas estas fiestas? Cuando, si leemos las epístolas de Pedro o el Evangelio según Pedro, no, nada tiene que ver relación. Y por eso lo que estamos presenciando es una abominación a uno de los apóstoles queridos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos generando una abominación a las enseñanzas. Cuando vemos a un señor vestido, haciendo alusión en los desfiles a Pedro con una botella de aguardiente. El aguardiente significa aguardientes. Por eso las gentes, cuando toman el aguardiente, se ponen calientes. Sus órganos sexuales también se alteran y su pensamiento. Y de allí vienen productos de relaciones sexuales ilícitas, violaciones
estados de alicoramiento que llevan a accidentes de tránsito, a riñas, peleas. Y entonces ahí nos damos cuenta cómo el aguardiente produce reacciones violentas en la naturaleza del cuerpo humano, de hombres y mujeres. Todas estas fiestas donde hoy en día se traen ídolos de la música, de las músicas que la gente levanta las manos como en honor, en júbilo, moviendo sus cuerpos sensualmente para hacer oda al adulterio, a la fornicación, a la pasión. Entonces nos damos cuenta cómo todo se va relacionando con la abominación de estas fiestas que le llaman San Pedro. Ojo avisor, porque llegarán los tiempos, como en cuando algún día a Mocoa no se creyó, y la ciudad también. Es probable, teniendo afluentes como Río del Oro, que ya no hay oro, sino putrefacción. Magdalena, Ceibas y la Quebrada La Toma están muy juntas y cerca al microcentro de la ciudad. Y que en algún momento, así como se hacen odas, fiestas, carnavales en honor a este Señor de aguas, de igual manera podemos presenciar cómo estas aguas en algún momento pueden desbordarse y causar una abominación desoladora en la ciudad. Es un momento de reflexión para que analicemos que por respeto al Señor Dios Todopoderoso, a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, no participemos de estas fiestas paganas, idólatras, abominables, porque son la burla al Eterno y a sus discípulos. Shalom Alejem.